El doctor Francisco Peña de Paz es investigador titular del programa Agua y Sociedad del Colegio de San Luis y docente en el doctorado en Ciencias Sociales de la misma institución. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, dirige el proyecto Los trasvases como dispositivos de desigualdad e inseguridad hídrica, intervención comunitaria para la justicia hídrica, del PRONACE Agua. Es integrante de la Alianza Internacional Justicia Hídrica, también del Observatorio Socioambiental del Colegio de San Luis y profesor de posgrado de agua de la Universidad Central del Ecuador. Entre sus trabajos se encuentran Archipiélagos urbanos, el trasvase como dispositivo de la desigualdad hídrica persistente en México y Justicia y seguridad hídrica en tiempos de desigualdad social. Aprender de las experiencias locales, ambos en coautoría con Luis Enrique Granados. Por favor, doctor. Muchas gracias. Agradezco a las instituciones, por supuesto, a los organizadores, al doctor Schmidt, que admiro mucho su trabajo, a mi colega y gran amigo, el doctor Hashkuri, la posibilidad de dirigirme a ustedes, porque me atrae mucho esta formulación de Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Cuando yo escucho esto de ciencias de la salud, ciencias de la tierra, ciencias del comportamiento, generalmente pienso en un ámbito más abierto, más flexible, con la capacidad de diálogo que abandone un poquito esta idea vieja de los cuantitativos contra los cualitativos, los científicos contra los humanistas, etcétera, y trata de abordar una problemática más compleja y por lo tanto obligadamente con un diálogo entre ellos. Yo creo que el tema de los trasvases interesará si parto del hecho que en las ciencias de la Tierra, supongo que el concepto de parteaguas continental, este asunto de cambiar, perdón, que prenda mi cámara, me dice, a ver, permítanme porque ya lo aprendí. Bueno, entonces decía que este asunto de pensar en el parteaguas continental debe ser algo elemental, es algo elemental en ciencias de la Tierra. Pues los trasvases llegan a tener tal capacidad de modificación en la superficie terrestre que en el caso nuestro y en otros casos pueden hacer que las aguas que van hacia una vertiente, por ejemplo hacia la vertiente del Pacífico, terminen en la vertiente del Golfo de México, ahora en disputa para renombrarlo como Golfo de América. Entonces, creo que el interés por este dispositivo técnico-político, el trasvase, puede agrupar los conocimientos de un ámbito como ciencias de la tierra, la economía, la política, la administración pública. En ese punto me intentaré concentrarme, la posibilidad de diálogo de varias disciplinas sobre este tema. Y me parece que es actual porque, como lo dijo el doctor Perló, en el plan nacional hídrico que ahora existe, hay alguna tentación, cuando menos, de plantear un nuevo trasvase, ahora de traer agua de Hidalgo hacia el Valle de México. Entonces, creo que tiene también actualidad. Los trasvases son una intervención de gran escala en el ciclo hidrosocial que tiene graves consecuencias ambientales, económicas, sociales y culturales. Pensemos en la escala en que la intervención se da al forzar, mover un río en dirección totalmente contraria a donde va de manera natural. Secar lagunas. Se trata de relocalizar agua. Además de lo que podríamos llamar el cinturón extractivo, con los trasvases en el centro del país, que ahorita lo veremos, el dispositivo técnico-político de trasvasar es una receta global.
se replica en otros espacios. En nuestro país, por ejemplo, el acueducto Independencia en la región Yaqui en México, o la llamada carretera hídrica que se proyecta, se retira, se vuelve a proponer, en fin, en Chile. Algo parecido a esta idea de llevar agua desde Nayarit hasta Sonora, que podría ser una especie también de carretera hídrica, que en algún momento se propuso y que entiendo que está, cuando menos formalmente, retirada, aunque siempre está el peligro de que regrese la propuesta. Empecemos mostrando esta imagen que yo entendí que, supongo, confío en que para estudiantes de ciencias de la Tierra será llamativo ver esto que hemos terminado llamando en el proyecto de investigación al que se refería la compañera que me presentó, el cinturón extractivo en México, y que lleva agua de la vertiente del Pacífico al Golfo de México y viceversa. Incluso se ha ido terminando de acuerpar, de estructurar, de tal manera que un agua que ya se ve que va hacia la otra vertiente vuelve a regresar. Y si ustedes ven con detenimiento ese cinturón extractivo, y nosotros estudiamos ahí los trasvases que están señalados, que están marcados, podría dar la impresión que el motivo que los originó fue traer agua a la ciudad. Como lo mencionó el doctor Perló, el motivo realmente, cómo empezó ese dispositivo de sacar agua y de traer agua, empezó más bien sacando agua del Valle de México. Una intención muy anterior a la época porfiriana, pero que se termina volviendo una especie de éxito técnico, tecnológico de Porfirio Díaz, cuando consigue por primera vez que el Gran Canal funcione de manera más o menos aceptable. Entonces, la idea de ciudades sedientas, que viene en el título de este trabajo, tiene la finalidad de llamar la atención con que esas ciudades sedientas fueron secadas antes de ser sedientas. Primero, en el caso del Valle de México, eso es claro, pero tenemos otros casos, como el último acueducto proyectado y que no se terminó, no se hizo, no se empezó siquiera, aunque se habló mucho de él, el acueducto Monterrey 6, hacia la ciudad de Monterrey, que está seca. Pero esa ciudad ha sido también secada. Ustedes deben saber que el acuífero de esa ciudad, el agua de mejor calidad, está en calidad de monopolizado por la gran industria de varios tipos, entre ellos de bebidas azucaradas y cervezas, pero no solamente por eso. Entonces, lo que quisiera subrayar es que nuestra investigación de estos 4 casos que aparecen aquí marcados de trasvase, lo que nos encontramos es que las ciudades no son sedientas naturalmente. Se les seca primero y en particular se le quita agua a la gente para monopolizarla en pequeños grupos de interés que lucran con el agua. Y eso es lo que motiva, destapa, da como legitimidad a una propuesta técnico-política como la del trasvase. Pueden ver aquí, está no sé si se ve mi cursor, pero el Monterrey 6 es el no realizado, pero está el realito que trae agua a la ciudad de San Luis, donde me encuentro ahora, el acueducto 2 de Querétaro, que lleva agua a la ciudad de Querétaro y que también está programada el realito para llevar agua a Guanajuato, y los trasvases del Lerma Cutzamala, a los que ya se refirieron en otras presentaciones, y la de desagüe del Valle de México hacia el estado de Hidalgo. El trasvase generalmente se nos presenta solamente como agua que llega a una llave bajo control y que se utiliza para saciar la sed de la gente. De otra manera, queremos ver niños cayéndose por falta de agua, pero la verdad es que el trasvase en México tiene también este rostro, el rostro de una agua a la que se le quitó el lugar en donde se reproducía de manera bastante abundante en el Valle de México, pues era un valle lacustre, y se convierte en una amenaza para otros lugares. Esta es la ciudad de Tula,
el día de la inundación en septiembre de hace 3 años ahora. Bien, como tenemos poco tiempo, modifiqué la presentación y espero que esté claro en qué consiste el dispositivo, en llevar agua mediante procedimientos tecnológicos muy científicos. Se hacen cálculos que generalmente se dice que no fallan, ¿no? Cálculos así como pedía el doctor Perlot al inicio, como muy exactos de predecir, aquí lloverá tanto y de ese tanto que vamos a llevar, en fin, se llaman balances hidrológicos por cuenca, y se diseña ingenierilmente una forma de trasladar esa agua, consumiendo, por cierto, mucha energía eléctrica para moverla de un lugar a otro. Esos 4 que estudiamos lo tenemos en un resumen que ustedes podrán leer si les interesa en la página del CONACYT, en el Ecosistema Nacional Informático. Verán los documentos en amplitud y estas pequeñas infografías que marcan las características del trasvase Lerma-Cutzamala, el trasvase El Realito y el trasvase Acueducto 2 de Querétaro. El cuarto trasvase que también estudiamos es el del Monterrey 6, en el cual me detendré un poquito porque es un trasvase que no se realizó, pero que nos muestra una cuestión muy importante, es el asunto de la incertidumbre. La ingeniería es la disciplina de la certidumbre. Lo dudo. Ustedes vean aquí el asunto, este trasvase se iba a hacer, se iba a empezar, todo el trabajo se inició en 2012, bajo la idea de que la gente empezaría a caer muerta de sed en las calles de Monterrey. Lo que hubo fue mucho de lo que nos describió el compañero anterior para el caso de esos caciques rurales o de pequeñas poblaciones o que imaginamos de esa manera, no modernos. No, aquí el caciquismo, el influyentismo, los meros de Monterrey quisieron tener un gran negocio con esta obra. Y eso terminó suspendiéndola cuando llegó el Bronco como gobernador. Pero desde entonces se proyectaba y se decía que o se hacía o todos morirían de sed. Miren cuántos años han pasado y ni una sola empresa ha cerrado ni una sola parte de su producción por falta de agua, y una medida muy sencilla, bastante menos costosa que este proyecto, que era el segundo acueducto de la presa El Cuchillo para la ciudad, consiguió el mismo volumen de agua, 5 metros cúbicos por segundo, que era lo que se planteaba con esta obra. Esto nos habla de que toda decisión técnica está sostenida en un grupo de interés político-técnico muy marcado por esta capacidad a la cual el compañero anterior se refería de manejar en poder los recursos de agua, tierra, etc. Concluyo casi. Este mecanismo de los trasvases, a nuestro juicio, en el nuevo plan, y quizás mañana sea un buen momento de comentarlo, deberían ser cuando menos puestos bajo la lupa. Primero, porque los que ya están hechos han dejado graves injusticias y obras sin hacer. Se le promete a la gente que deje que se lleven el agua y que le harán desde una escuela hasta un lavadero comunitario. Todos los que nosotros estudiamos de manera directa, que tenemos datos abundantes sobre qué pasa ahí, terminaron en verdaderos fraudes a la población local. Esas obras no se realizaron. Pero también hay que poner en duda los conceptos con los que se hacen: seguridad hídrica, balance hidrológico, caudal ecológico, derecho humano al agua. En rigor, estos grandes proyectos están basados en una idea de hacer ortopedia planetaria. Esta idea de que la naturaleza nos ha jugado una mala pasada y ha puesto el agua donde no nos sirve y no nos ha dado agua ahí donde urgentemente la requerimos.
Pero esa idea va en contra de todo conocimiento de la biología, de la ingeniería genética, de la historia ambiental del planeta, que nos dice que el planeta justamente es tan rico por su gran diversidad, entre otras, por su diversidad hidroclimática. Entonces, movilizar el agua para relocalizarla nos debe llevar siempre a preguntar, ¿en beneficio de quién? ¿Quién controla los acuíferos que se quedan, según esto, sobreexplotados y hoy sabemos que están más bien sobreconcesionados en las ciudades que van para traer agua desde fuera? La escala y el mando no va a dar tiempo porque entiendo que estamos pues muy sobre el tiempo para platicarles más sobre la importancia de la escala y el mando que a nosotros nos hace poner duda sobre el hecho de que la crisis del agua es responsabilidad de cada uno individualmente, puesto que estas grandes obras, una de las primeras cosas que hacen es arrebatar el control del agua en las pequeñas localidades a la población local y mantener el control centralizado mediante cuartos de control ahora muy mecanizados, muy hasta con órdenes digitales para definir el rango de los volúmenes y direcciones de las aguas. Y una de las cosas que hacen de inmediato es la desarticulación de la gestión comunitaria del agua. Y véase los casos de Cutzamala o los casos en el Valle del Mezquital en Hidalgo. Por eso pensamos que es importante en una nueva mirada, si es que esa nueva mirada es realmente una nueva, detener los trasvases y restaurar los derechos de las comunidades y pueblos afectados. Esto no es una utopía. Hay organizaciones sociales, grupos organizados, comunidades, así como está el caciquismo vigente y muy sano, a ver por el relato del compañero que me antecedió. Están el Foro Oaxaqueño del Agua, con el que entiendo han trabajado desde la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, el Encuentro Ciudadano Lagunero, la Contraloría Nacional Autónoma del Agua y muchas organizaciones más que pueden discutir, pelear, argumentar una salida distinta a este tipo de grandes obras. Pero también existen responsabilidades de las escuelas y creo que ustedes que se están formando en conocimientos muy sofisticados, muy avanzados, comprenden que muchas de las cosas que se hacen en una parte del sistema afecta a su conjunto y que Ciencias de la Tierra convoca a esa permeabilidad e interdisciplinariedad en el diálogo de los conocimientos. Ojalá sea posible que al final de este seminario, de este foro tan interesante, podamos plantear algunas discusiones sobre cuáles son las tareas que de mirada al Plan Nacional del Agua y a la política que se nos dice nueva por parte del gobierno federal pudieran tener instituciones, escuelas tan importantes como la que hoy me permite dirigirme a ustedes y comunicarles los resultados de nuestro proceso de investigación. Insisto, esto que hemos planteado aquí está fundado empíricamente en un estudio detallado de estos 4 trasvases a los que les hemos dado seguimiento durante ya casi 3 años y medio. Les agradezco mucho su atención y para quienes quieran ampliar sobre este tema, les recomiendo este artículo, el artículo que mencionó la compañera sobre archipiélagos urbanos y trasvases, en donde abordamos uno, el de Monterrey 6, al que me he referido aquí, pero otro al que no me he referido, que es el acueducto Independencia en el territorio yaqui. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Peña, por esta presentación tan crítica sobre el impacto ambiental que tienen las trasvases.